La palabra que se va a establecer en nuestras vidas hoy es primera de Juan 4, del 4 al 10. Vamos a leer juntos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a las personas que están al lado. De hoy en adelante vamos a dejar de estar en deficiencia. Yo les comparto la palabra con el título de El fin de la deficiencia. En Corea hay 전 세계에서 가장 권위 있는 공중보건 기관 중 하나인 미국의 CDC. Hay un centro que revisa cuáles son como las enfermedades, se llama CDC, y el objetivo de esta institución es evitar las enfermedades que hay. Entonces ellos hacen investigaciones, entonces investigan cuál es, primero buscan cuál es la primera razón de cuál es el problema más grave. Entonces la gente pensará que era el cáncer o que eran problemas de corazón. Pero entonces están diciendo que no, que el problema más grave que hay, la enfermedad más grave que hay a los 65 años no es ni siquiera el cáncer ni problemas de corazón, sino es caerse. Es lo peor. Porque cuando se caen, se empiezan a caer, no se puede mover, no hay la misma restauración y los músculos empiezan a perderse. Y ya después entonces hay más posibilidades de caerse, entonces puede caerse y es un resultado muy interesante. Y la verdad es que sí sé de muchas personas mayores alrededor mío que murieron porque se cayeron. Entonces uno cuando se cae, uno no se cae de repente hacia el lado así nada más. ¿Cuándo se cae la gente? Porque no hay tiempo, está el semáforo en rojo y el bus ya que está llegando, entonces la gente corre. Ahora en las entradas, yo quisiera que quitaran eso. En la entrada de la estación tienen un aviso que dice, está llegando el tren. Y entonces, pero está en la entrada, entonces uno corre y uno quiere empujar a la persona que está adelante. Deberían quitar eso, eso es peligroso porque gente como yo cuando ve que el tren está llegando sale corriendo y la verdad es que uno no alcanza. Entonces muchas veces las personas se lastiman, se lastiman las articulaciones. Y entonces yo he pensado, y entre más edad tenemos, no hay muchas razones de correr. Cuando somos jóvenes corremos mucho, pero cuando somos mayores, a medida que pasa el tiempo, no hay mucha oportunidad de correr. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que corrieron por ahí? Unos 100 metros. Nadie le importa y a mí tampoco me interesa. A uno a veces sale y camina mucho y eso, pero nadie corre, ¿verdad? Por eso cada vez que nosotros hacemos eventos deportivos en jóvenes, yo de verdad oro. De verdad oro mucho. Hace poquito estaba una joven que se llama Kwon Seon. Empezamos a hacer una carrera en una cosa deportiva y empezó a correr. Y cuando empezó a correr se lastimó. Empezó a correr, ni siquiera había salido a correr, o sea, solo empezando se lastimó. También otra joven del departamento 1, que son las personas que más edad tienen, se lastimó jugando fútbol. No sé por qué la gente se juega fútbol. Y ni siquiera los jóvenes, solamente las mujeres, los hombres también. Hay un joven que se llama Minjin.
Y él ahorita está mucho más flaco que cuando yo lo conocí. Pero pues él, o sea, es un poquito gordito ya, pero en este momento está mucho más flaco que en esa época. 약간 인도 왕자 느낌처럼 다 이렇게 말라가지고 살도 많이 빠지고 머리도 빠지고 다 Y 빠져서 yo 이렇게 veo que él se ve mucho mejor 그랬는데 que en ese 지금 tiempo. 그때보다 20kg 줬습니다. Y ahora se ve mucho 20kg mejor. 몸 곳곳에 Y le digo, 나오고 ¿por qué perdiste peso? 있어요. 왜 내가 너 근데 인상이 지금이 좀 나요. 그때는 좀 이렇게 Se él dice que él empezó a hacer una dieta. 근데 지금 그래서 좀 부덕하니 그래서 좋아 보여서 왜 살을 빼냐 했더니 자기는 긁지 않은 Y él pensó que cuando él hiciera dieta 긁었는데 긁어 보니까 se iba a ver 지금은 그냥 mejor, pero la verdad es que se veía igual. 오히려 살이 찌고 나니까 인상이 좋아지고 성격도 좋아지고 entonces 먹고 싶은 대로 다 yo lo 먹고 estoy molestando no solamente porque es una persona que está en sobrepeso y está soltero. No, es una persona que se va a casar y está bien, entonces por eso lo puedo molestar tranquilamente. Pero es una persona que ustedes lo ven y con seguridad saben que él no ha corrido mucho. 몇년 전에 민진이랑 농구를 하는데 농구 해봤는데 농구 안 해봤대요. 할 수 있겠어? 할 수 있대. Y él corre, 뛰어본 적이 él una vez salió a correr y se cayó desde la cabeza. Y se partió un dedo. Nadie lo tocó, nadie le hizo nada. 진짜 이렇게 머리부터 이렇게 떨어졌어요. 머리부터. Entonces su corazón quería correr, pero su cuerpo no pudo seguir. 만화처럼 무너졌어. Y después de que lo que le pasó a Minjin, yo voy al gimnasio. 저는 그런 지향을 Y cuando 보면서 termino, yo corro en la máquina y corro bastante en la máquina, en la caminadora, corro mucho. 러닝머신을 마지막 Por unos 10 minutos. 최대 속도로 올려놓고 이제 20초씩 뜁니다. Y entonces cuando corro 10 minutos, 20여 la gente me mira porque suena muy fuerte cuando empiezo a correr. Entonces todo el mundo en el gimnasio sabe que soy un pastor extraño. 다다다 소리 Y entonces yo, ¿por qué? Porque cuando quiero ser mayor no quiero caerme. Entonces desde ya me estoy preparando. 왜냐면 저는 성격 급해서 자주 뛰니까 La semana pasada recibimos la palabra de con todo el corazón y con toda nuestra fuerza. Y muchos jóvenes no querían, vieron el título y la verdad no querían escuchar. 어느 청년들은 제목부터 보기 싫어. Y escuché a algunas personas, ahora como estamos hablando de nada más, entonces todo el mundo se quita la ropa y es muy honesto en sus, o sea, en el sentido que quita las cosas que los cubren. O sea, no esconde nada. Y entonces ahora la gente dice que vieron ese título la semana pasada y no querían venir a la iglesia. Pues yo la semana pasada, escuchando esa palabra, yo pensando, estas en coreano son 4 sílabas. Y yo pensaba, es como, para mí es como, tuve esa imagen mental de un niño corriendo a su padre. O un perrito que ve que su dueño va a venir y corre hacia donde su dueño. Con cero temor. Una persona que tiene toda la seguridad de que si yo corro, o sea, esos perritos, o el perrito o el niño que corre hacia su padre o hacia su dueño y sabe que lo van a recibir. Y no es, la Biblia no está hablando de una felicidad que se detiene, sino es una felicidad que es continua. Y cuando nosotros corremos en una dirección, o cuando estamos en el aeropuerto y corremos a los brazos de una persona, después de que no la vemos por mucho tiempo, es esto. Si nosotros decimos, no, yo no puedo correr de todo corazón y con todas mis fuerzas, quiere decir que no estoy creyendo y que aún tengo muchas cosas de temor. Es muy doloroso correr cuando estamos en temor. Cuando estoy corriendo con todas mis fuerzas y de todo corazón porque alguien me está persiguiendo, es algo de mucho temor. Pero nosotros no estamos corriendo de esa manera. Jesús es el Cristo. En la cruz, Él terminó todo y Él dijo esto. Entonces no hay razón de temer. Nada, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, escuchar solamente ese título es una carga para mí. Lo primero que tengo que confirmar es, ¿de verdad estoy creyendo en Jesucristo? ¿No estoy en temor? Pero Jesús está en mí y porque estoy en temor. Entonces, por eso no quiero correr. Entonces, pero si Jesús de verdad terminó todo en la cruz, si de verdad Dios está conmigo, si de verdad el Espíritu Santo está conmigo, de verdad me está guiando, no hay ninguna razón de estar en temor. De manera que yo tengo que correr hacia la tierra prometida. Y esta es la verdadera felicidad. Y en el tiempo de la juventud, como jóvenes, tenemos que experimentar esto.
Si en la juventud nosotros no experimentamos de verdad esto, después cuando salgamos a la vida vamos a sufrir mucho, nos vamos a caer. Jesucristo solucionó todo y el Señor nos llamó para que corriéramos al campo. Y el Señor quiere que experimentemos esto. Sin ningún temor, sin ninguna preocupación, el Señor quiere que experimentemos esto. Como un perrito que corre hacia su dueño, con todo su corazón y todas sus fuerzas. Y entonces las personas que están felices, las personas que están viendo a esa persona correr, todos son felices. Y nosotros ahorita estamos aferrándonos a esa palabra de correr con esa fe, de proclamar con fe, como lo hizo Caleb. No, nosotros podemos fingir estar bien 1 o 2 días, pero durante 30 años no podemos fingir esto. De verdad tenemos que estar felices para poder seguir corriendo, de verdad. ¿Y cuál es ese secreto? El creer la palabra de Dios por completo. Que no, cuando yo de verdad creo en la palabra de Dios, yo no pregunto, entonces, ¿qué cambia en mi vida? No, cuando creemos de verdad, todo es completo. Y esa es la apariencia que nos está mostrando Caleb. Caleb solamente, todo el mundo estaba quejándose y todo el mundo estaba mirando sus circunstancias, pero Caleb tenía sus ojos en Dios. Él creyó en la palabra de Dios y esta es la felicidad que estuvo con él de los 40, 50, 60 hasta los 80 años. Y eso no es algo que surge en nuestras fuerzas. En Josué 14, 12 dice Caleb esto: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y en ese momento y ahora, no es dámelo después, no, dame ahora pues este monte. Así como hablaste en aquel día. Y esto no lo está diciendo otra persona. Esto no fue 1 o 2 días. Nadie puede, con sus fuerzas, nadie puede toda su vida por tantos años mantener esa misma fe si no está feliz de verdad. Él de verdad lo estaba disfrutando. Él de verdad creía la palabra tal cual, de verdad era lleno de la palabra por cual y el Señor le daba la fortaleza para seguir correr. Y esa es la respuesta que ustedes tienen que experimentar. 말씀에 고정시키고 말씀을 온전히 믿고 따랐더니 하나님이 달릴 수를 Esa es la 말씀으로 주시는 것이죠. 이 응답을 여러분의 응답으로 체험하시기 바랍니다. Y esa es la respuesta que estamos recibiendo y yo espero que ustedes sepan que ustedes fueron llamados, tienen llamados a ser los Caleb de esta generación. Y la fuerza para poder caminar es el amor, para poder correr es el amor. Entonces ya recibimos el amor de Dios, el ser el Hijo de Dios. Porque seguimos desvaneciéndonos, porque seguimos cayéndonos. Hay una tierra prometida, tenemos que correr a esa tierra prometida. ¿Por qué seguimos cayéndonos y cayéndonos? Y los jóvenes se engañan. ¿Será que yo soy el único que soy así? Todo el mundo se ve bien, yo soy el único que está mal. Y no es así. Y yo espero que por medio de la palabra ustedes tengan una seguridad y una respuesta concreta y tengan una confirmación y empiecen hoy de verdad de nuevo el camino de Caleb. Y el primer punto es falta de amor, deficiencia de amor. La razón por la que nosotros no podemos correr con todo corazón y con todas nuestras fuerzas es porque no hay amor. El problema de toda la humanidad es la falta de amor. ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? El estar separado de Dios. ¿Cuál es el problema del que habla la Biblia? El estar separado de Dios. La Biblia habla del estado de Dios como un estado de estar muertos. En Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos. Cuando por este pecado, por estar separados de Dios, pasó algo horrible. Nos fracasamos, acabó todo. Es en este momento cuando decimos esto. Nada más hace que la humanidad fracase, solamente el estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque se pierde todo el original. Todos nacimos como descendientes de Adán y todos los descendientes de Adán nacieron separados de Dios, no pueden conocer a Dios, no pueden dar culto a Dios. Esto es estar en destrucción. Ay, pero pastor, ¿pero por qué habla así? Hagámoslo con esfuerzo. Y la verdad es que eso no sirve de nada.
Una actitud positiva, una buena actitud no sirve para nada y no sirve para ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual no funciona así. Porque el estar separados de Dios es un problema. Porque nosotros fuimos creados para recibir el amor de Dios. Nosotros no fuimos creados para adorar a Dios como una máquina, sino fuimos creados para experimentar el amor de Dios. Por eso en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, nosotros lo estamos amando. 요한 1서 49절에 보니까 하나님이 우리를 먼저 사랑했다 그랬어. 우리가 먼저 사랑한 게 아니라 하나님이 우리를 Hay 먼저 un 사랑했어. 이 사랑을 reformador, un teólogo reformador que dice que nosotros nacimos para conocer a Dios y amar a Dios. Es la razón por la que nacimos, dice esta persona. Por eso el amor de Dios en nuestras vidas es absoluto, es completamente necesario. Alguien no puede decir, yo puedo no recibir el amor de Dios, está bien. No, lo debemos recibir. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para recibir ese amor. El primer ser humano se separó de Dios. Yo cuando era hijo de Dios no pude recibir, cuando era pequeño no pude recibir el amor, no recibo amor de mis padres. Pero ustedes no pueden comparar el amor de un padre con el amor de Dios. Nosotros no sabemos cuando estamos separados, no sabemos cuántas cosas pueden pasar. Hay muchos creyentes y muchos jóvenes que buscan una respuesta en diferentes lugares. Es que es por esta persona, es por estas circunstancias, es por este ambiente. Por eso es que yo no estoy bien. Por esta circunstancia, por este ambiente. Por eso estoy mal. Y puede que sea así. Pero entonces, si fuera así, entonces todas las personas que están en esa misma circunstancia, todos deberían estar sufriendo. O todas las personas que están en diferentes dolores deberían estar pasando por el mismo dolor. Hay muchas personas que pasan por el mismo desierto y unas personas dicen que se van a morir y otras personas como Josué y Caleb están felices. El mismo desierto. Pero hay personas que todo el tiempo se estuvieron quejando de ese desierto y otras personas que decían, somos felices. Estaban pasando como esclavos y unas personas estaban en sufrimiento y en queja y otras personas como Daniel y sus amigos estaban en oración y en agradecimiento. Entonces no se trata de esta circunstancia o aquella circunstancia. Un ser espiritual o tiene fuerza o no tiene fuerza. Tiene o no tiene fortaleza. Nosotros decimos, es que la circunstancia en la que yo estoy es muy dura. Es que una persona en la que yo estoy, si alguien no hubiera crecido con la familia con la que yo crecí, si alguien no estuviera en la circunstancia donde yo estuviera, estaría desgraciado. No es así. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que son cosas que vienen por la deficiencia del amor de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos con el amor de Dios? En 1 Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Las personas de Dios escuchan a Dios. Las personas que están acá escuchan las palabras de Dios. Ustedes antes de creer en Dios, ustedes que estaban escuchando y creyendo la palabra de la gente del mundo, ¿por qué? Porque lo creían. Porque solamente escuchaban eso y se iban en esa dirección, cerraban sus ojos y caminaban en esa dirección. Cerraban sus ojos y le dicen, vaya por esta dirección, se iban por esa circunstancia. Es un ciego guiando a otro ciego. Nosotros separados de Dios todos somos ciegos. Y los ciegos hasta donde escuchan caminan. Y así vive todo el mundo. Y todos lo escuchan, pero no quieren escuchar el Evangelio. Y dicen, no escuchan sus palabras, no nos oyen, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque escuchan solamente lo que quieren. Y la verdad es que no es que solamente escuchen lo que quiere escuchar, es que la gente quiere escuchar lo que le dice el mundo. Porque eso es lo que entienden. Entonces, es lo único que dicen y entienden. Entonces entienden las cosas del mundo y hablan de esto. Juan Calvino habla hoy. Dice que las personas que son pecadores, los que están separados de Dios,
disfrutan las cosas del mundo, pero odian en sí mismos, odian escuchar lo que es de Dios. Ahorita ustedes ven las noticias y las cosas de este mundo y todo lo que se está explicando, enseñando en los colegios y todo es del mundo. ¿Y qué es lo que está dentro de esta cultura central del mundo? Y ustedes miran, está Adán y Eva. Y si ustedes ven en Génesis 3:4, Satanás, la serpiente los engañó, dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya, usted puede ser Dios, usted puede ser el Señor de su vida. Se oye muy dulce para las personas, usted es el Señor de su vida. Y todas las canciones de este mundo, todas las cosas de desarrollo hablan de esto. Todos los países desarrollados hablan de esto. El Señor de su vida es usted. Viva de la manera que usted quiera, nadie lo puede tener. Viva de la manera que usted quiere vivir. Eso es libertad. Pero la verdad es que eso es estar perdido. Eso no es libertad. Debe haber una casa para que sea un viaje. Si no hay una casa, si no hay un lugar fijo, simplemente es estar perdido, estar divagando. Y esto nos muestra que el ser humano realmente está divagando. Más que las cosas del mundo, escuchan lo que dice la gente. Más que escuchar la palabra de Dios, escuchan lo que dice la gente del mundo. Y es un estado espiritual que está en ira hacia la palabra de Dios. Y eso es un estado de estar muertos en sus delitos y pecados. ¿Y qué pasa cuando se vive solamente así? ¿Cuál es el resultado de esa deficiencia? Yo estuve en el colegio aquí cerca cuando estuve en Corea. Y entonces el nombre, él era Ace. Y entonces él decía que era que, él explicaba que era si él pillaba a alguien haciendo lo que no tenía que hacer, esa persona moría. Y ahora no entiendo. Los jóvenes, los extranjeros tienen que traducir esto bien porque eso está muy raro. Porque no es que realmente matar a las personas. Pero es que, el nombre se parecía a una enfermedad. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa enfermedad, ahora alguien se contagia de esta enfermedad. O sea, por eso si alguien le coge esta enfermedad, contagia esta enfermedad, se moría. Entonces esa persona, su nombre era haciéndose hacia el chiste. Si él cogía a alguien, esa persona moría. Entonces, en ese momento, el problema, antes, cuando alguien se contagiaba de esto, se moría, pero el problema no era como en sí la enfermedad, el problema era que no había una solución. Hace muchos años la gente se moría de gripas. Y entonces a veces decimos, pero es muy raro, si esta persona se ve bien, es porque tiene deficiencias en algo. Y hay personas que ustedes las ven bien, pareciera que viven bien, pero están llenos de tristeza, están llenos están odiando a otras personas, y es porque tienen deficiencia de ese amor. Y entonces, y a alguien le va bien y no, a mí no me gusta, yo no quiero que a usted le vaya mejor que yo. Incluso las personas que están en la iglesia todo el mundo viene a la iglesia y viene y como nada más se viste bien. Y no se sabe nada. Y por fuera todo el mundo se ve bien, pero por dentro la gente está llena de heridas. Entonces a veces hay personas que están asistiendo a la iglesia y de repente hacen cosas raras, o de repente se enojan, o de repente se van. Y eso no es de repente, son heridas que están en ellos desde hace mucho tiempo. Es porque nunca han dejado de esconder todo lo que tienen y han entrado al Jordán como nada más. Por eso en el tiempo del culto ustedes no pueden estar evaluando la palabra que les estoy diciendo. Ustedes no pueden estar acá viniendo con altivez, sino tienen que recibir esta palabra y solamente así van a poder confirmar lo que estoy proclamando. Esas personas que de repente se enojan o algo así, no digan, ay, pero ¿qué le pasa? Es porque están en dolor y porque
están en dolor porque les falta. Nosotros somos hijos de Dios. Las personas del mundo les pasa esto, pero nosotros somos hijos de Dios. Jesús vino y dio todo por nosotros. Y el Señor nos sanó. ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Ahorita estaban los discípulos aquí. Y estaba nuestro... Entonces estaban hablando del coro de Caleb. Entonces dicen que si toca... Dijeron que si tocaba ver audiciones. Y él dijo que si eres en audiciones, eres el primero que no podría cantar el coro de Caleb. Y la verdad, ¿sí han visto que nunca hay un micrófono cerca de él? Si ustedes fueran a recibir una audición por salvación, ¿cuál de ustedes puede ser salvo? Nadie. Dice que si ustedes odian a alguien en su corazón, ya cometieron un asesinato. Aquí deben haber muchos asesinos. Nosotros solamente cometemos pecados, pero Dios nos amó tal cual. Y recibimos ese amor. Y a veces dejamos y ponemos nuestros pensamientos y dejamos nuestras cosas. Entonces nos bloqueamos a nosotros mismos por tener esta salvación y dejar nuestros pensamientos allá adentro. Nos llenamos de heridas. ¿Y ustedes creen que esto delante de las personas se puede sanar? ¿O ustedes creen que si ustedes se casan, la persona que esté con ustedes los va a sanar? Ustedes tienen que hacer esto delante de la palabra de Dios. Hay personas que para no recibir heridas primero hieren a otros primero. Esas son las personas más débiles. No tienen ni siquiera el valor de enfrentar sus debilidades. Hay personas que dicen, yo no tengo la capacidad o el derecho a recibir amor. Y uno le dice, Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz por usted, Dios hizo todo, Dios lo ama a usted, todo por salvarlo. Y la gente no entiende y dice, Dios no me puede amar a mí así. Y los pastores, las personas, todo el mundo le dice, Dios te ama, nosotros te amamos todos. No creen. Dice, pero ¿por qué me van a amar? No mientan. Usted por algo necesita y por eso me está hablando así, o porque le da pesar. Y hasta el final no creen, dudan. Y al final se van de la iglesia esas personas. Y después dicen, ya no hay nadie al lado de esas personas. Y dicen, pero yo sabía que era así. Yo también cuando estaba en mi adolescencia, me acuerdo cuando estaba en mi adolescencia, una vez me encontré con un anciano. Y le pregunté, ¿cómo está su hijo? Y él de repente me dice, esto es muy duro. Dice que de momento está feliz, de momento otro está feliz, dice que ama a alguien y después se pone furioso y así son los estudiantes de colegio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más edad y seguimos igual? Todas las personas al lado mío sufren. Y hay muchas personas afuera así, incluso en la iglesia, no es que esas personas tengan algo malo. Solo que no tienen el amor de Dios porque no han recibido el amor de Dios. Solo han escuchado lo que dice el mundo. Entonces las cosas del mundo se vuelven su estándar. Y no escuchan lo que está diciendo el Señor. Y a medida que se desarrolla el mundo va a ser más difícil. ¿Y por qué pasa esto? Ahorita unas personas, estudiantes, varios estudiantes al tiempo se suicidaron. ¿Y qué será? ¿Porque no pudieron comer? Son problemas que van a seguir surgiendo. ¿Y por qué es esto? Porque no tienen este amor, el amor de Dios, no han podido recibir el amor de Dios. Y por eso nosotros tenemos que recibir el amor de Dios. Y para no estar en esa deficiencia del amor de Dios,
하나님의 사랑을 fue que 받으신 Dios 거예요. envió a 그래서 Jesucristo. 우리가 하나님의 사랑을 받을 수 있도록 Vamos a leer el 더 이상 versículo 9, 결핍하지 desde 않도록 el 9. 해결책을 주셨고 그분이 En esto se 바로 mostró el amor de 결핍 Dios para con 종결자 nosotros, en 예수 que Dios 그리스도십니다. envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 El 우리가 amor 하나님을 está acá, no 사랑한 hay 것이 otro lugar, en otro lugar no 하나님 está. 우리를 사랑하사 Dejen de 우리 buscar en 죄를 otro lugar, acá 속하기 está el 위하여 amor de Dios. ¿Y cuál es ese 그 amor? 아들을 보내셨다. Ese amor 사랑은 여기 있으니 que Dios dio para 다른 데 por 없어. la 여기 있다. 다른 데 찾지 마라. 여기 있다. 그 사랑이 뭐라고요? que 우리 Dios dio 죄를 por la 속하기 위하여 propiciación de nuestros 화목제물로 그 pecados. 아들 예수 그리스도를 ¿Y por qué 보내셨습니다. hizo Dios todo esto? 다른 데 Porque nos 없어요. amó, para que experimentáramos su amor, para que 왜 se 보냈다고? cambiara ese estado, ese 혼내려고? problema de pecado. 감시하려고? 정죄하려고? 아니요. 우리 Y por eso el 죄를 Señor se dio como 하나님을 una 떠나 하나님의 ofrenda, 사랑이 결핍될 수밖에 없는 근본의 상태를 바꿔야 una 되는 ofrenda para 죄를 해결해야 nosotros, 되기 때문에 una ofrenda de 화목제물로 propiciación, 하나님과 완전히 화목되게 para 더 terminar 이상 esa 우리가 deficiencia que había, para terminarla por completo, para completar todo. El Señor vino 그리스도를 y la 완성하신 razón 예수님이십니다. es solucionar ese problema del 결핍을 pecado. 청결하려고 오신 거예요. Y 완전하게 para que 하시려고. nosotros solamente 인간의 en 가장 Dios 큰 문제, pudiéramos 하나님을 estar 떠날 수밖에 없는 그 completos. 원인, 죄 문제를 완전히 해결하시려고 그래서 결핍을 완전히 끝내고 하나님만으로 충만하게 Por eso la 하시려고, Biblia 충분하게 하시려고 dice en Juan que la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 5장 39절에 그렇고 이 성경 기록된 이유가 Y 오직 viendo lo 너희로 que ustedes 예수가 están diciendo, 그리스도심을 믿게 하려 합니다. todos veo la expresión, entonces es como, ah, yo sé, pero no se trata de solamente saber, sino de creer. Ah, es que yo ya sé esto. Las personas que dicen que ya saben todo no saben nada. 믿음으로 새롭게 시작하시는 Las personas que realmente conocen quién es Dios, cada vez que escuchan lo mismo, son conmovidas, cada vez que escuchan lo mismo, son transformadas. Porque si no fuera por Dios estarían llenándose de otras cosas, pero Dios lo es todo. Y por eso cada vez que escuchan lo que hizo Jesús, cada vez lo que hizo Dios, hay agradecimiento y conmoción. Porque si no es así, si no sienten absolutamente nada, puede que lo sepan, pero no lo están creyendo de verdad. Saber simplemente es como ponerlo en su boca y sacarlo, pero no se lo comen. No llega a su estómago y no los nutre. ¿Por qué? Porque no es mío. ¿Cuándo pueden conocer a Dios? ¿Cuándo se termina esto? No es cuando voy a la iglesia bien, no es cuando ser bien mi posición, es cuando creo realmente. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por más que ustedes se esfuercen, sin fe no es posible agradar a Dios. Eso no es porque yo entendí. Si es algo que ustedes entienden y creen, pues no necesitan fe, simplemente lo entienden. A ver, ¿cómo vamos a entender que Dios ame a alguien como nosotros? Hay muchas personas inteligentes, muchas personas maravillosas, porque Dios nos va a amar a nosotros, nos va a querer salvar a nosotros. Por eso Dios vino. Dios vino por nosotros y tenemos que creer esto. Que Jesús vino como el Cristo y nosotros nos hizo hijos de Dios. ¿Están agradecidos? ¿Les falta algo? ¿Les falta algo? El Espíritu de Dios está en mí. ¿Qué les falta? Mediten en esto, por favor. Ese es el punto central de la Biblia y tenemos que creer esto tal cual. Y esto es lo que más le agrada a Dios. Por más que mi vida sea correcta o lo que sea, sin fe, Dios no es feliz. Y si no, Dios no es feliz, va a seguir, si no voy a poder disfrutar, estar con Dios, va a haber esta deficiencia, va a seguir en mí. Por eso la forma para que Dios se goce y el Espíritu de Dios que está en mí sea feliz. Y yo, por lo tanto, sea feliz es la fe. Y es creer la palabra de Dios, creer en Jesucristo enviado por Dios, en la soberanía absoluta de Dios. Desde ese momento empieza la sanidad como nada más cuando entró. Y no es gran cosa. Nada más en quejas, entre quejas y reclamos entró al agua. Aún así experimentó la salvación. Tiene que haber fuerza para poder perdonar y para poder amar.
Tiene que haber fuerza para poder 그때 esperar. 기쁨과 감사가 회복되고 힘이 생깁니다. 여러분 힘이 있어야 용서도 하고 품기도 하는 거죠. Y hoy yo espero que ustedes de verdad crean en Jesucristo, que crean la palabra de Dios tal cual. 오늘 살아계신 하나님 십자가에서 다 이루신 그리스도 예수를 Y por eso nosotros vamos a seguir en el 하나님 entrenamiento 말씀을 그대로 y 믿으시기 바랍니다. en desafiar para que la palabra de Dios sea grabada en nosotros. Dice en Deuteronomio 6:6, estas palabras yo te mando estarán sobre tu corazón. En la versión en coreano dice estarán grabadas en tu corazón. La gente ya vive para esconder sus heridas. Entonces si alguien toca esas heridas explotan. No, y hay algo que les afecta y algo que no está en ellos. Pero nosotros no podemos simplemente dejar eso así. Nosotros tenemos que grabar la palabra de Dios encima de esa herida, encima de esas circunstancias. Tenemos que grabar la palabra de Dios y el momento en que entra la palabra de Dios, nuestra imagen original va a ser restaurada. Y hay muchas personas que han recibido esa respuesta. Dios es la palabra de Dios. Dios es su palabra y Dios es amor. Y en el momento que nosotros nos grabamos esta palabra, nosotros somos restaurados. Y yo soy testigo de esto. Yo algún día voy a traer a mis compañeros de colegio para que ustedes me crean, porque no me creen. Antes yo no tenía ningún tipo de seguridad. Mi sueño era vivir tranquilo, porque la tranquilidad era como imposible para mí. Me acuerdo que yo estaba en Nueva Zelanda y hubo un culto de nuevo año y tocaba escribir nuestros temas de oración. Y yo escribí mi tema de oración. ¿Ustedes saben qué escribí? Que la gente no me odie. Eso es en sí mismo el déficit de amor en sí mismo. Pero no tenía nada me salía bien. Y no era porque quería recibir gracia, era porque estaba sufriendo. Pero como la vida de Dios está en mí, quería escuchar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa porque tenía mucha ansiedad. Pero de un momento a otro, esa separación, ese vacío que estaba en mí se desapareció. Y ahora ya no me importa si uso el Señor. Y si alguien me odia porque cree en Jesucristo, no me importa en lo más mínimo. Por el contrario, después de recibir este amor, no puedo solamente vivir sin pensar en nadie, siento que tengo que decirle a los demás. Yo recibí gracia, Dios está conmigo. Hay personas que están muriendo y tengo que experimentar la felicidad de salvar a personas. No quiero solamente yo experimentar eso, por eso lo quiero decir a todo el mundo. Dios salvó a alguien como yo. Por eso necesitamos. Yo sé que necesito a Jesucristo y a las otras personas les puedo decir, necesitan solamente a Jesucristo. Por eso las dificultades no son crisis, sino son oportunidades para creer en Dios. En 2 de Timoteo hay una carta que le manda Pablo a Timoteo y entonces él habla de militares, de granjeros y de deportistas y son personas que reciben entrenamiento y les toca repetir el mismo proceso y hacen lo mismo todos los días, pero no pueden hacerlo o sea, si no lo pueden hacer si no lo hacen de todo corazón, aunque sea lo mismo todos los días. Y cuando nosotros y la gente va a decir, pero porque vamos a la iglesia y quedar entrenamiento. Y yo no estoy hablando solamente del entrenamiento que Dios nos da en la iglesia a través de escuchar la palabra. Estoy hablando también de las situaciones que ustedes viven en su vida, esas circunstancias que los hacen ver solamente a Dios, esos entrenamientos, las dificultades que ustedes pasan. Porque si no escuchamos la palabra, o estamos en oración, no podemos estar tranquilos. Entonces, cuando ustedes piensen, no digan, yo soy diferente, sino digan, realmente yo fui creado para estar lleno solamente en Dios y Dios me está entrenando a mí para que yo disfrute esto. La forma de sanar el déficit de amor que hay en mí es este entrenamiento. Por eso, en el tiempo de juventud, reciban este entrenamiento. Mientras hoy terminamos esta palabra clave de Naaman. ¿Qué hizo Naaman después de llegar a su casa? Yo creo que él llegó a su casa y se quitó la ropa. Probablemente no pudo abrazar a su familia antes. Él abrazó a su familia y ya no le duele. Ya no me duele, entonces yo puedo abrazar a todos.
Y tenemos que recibir en el tiempo de juventud esta respuesta y Dios nos va a guiar de esta manera. 여러분 지금 이 예배 시간, Por eso en 말씀하는 이 conclusión en 시간이 nuestra vida, 여러분이 치유되고 cuando 살아나는 somos 시간임을 restaurados, 믿습니다. viene 이 esta 응답을 conclusión a 주님의 때 nuestras vidas. 받도록 하나님 En 인도하실 inglés 것입니다. es enough, 결국 que significa suficiente. 질병, Vamos a leer Salmos 23:1. Dice, Jehová es mi pastor, 영어로 nada me faltará. 시편 23편 1절 다윗의 고백입니다. Hay 내게 un teólogo que habla de este versículo y dice, 신학자는 이 고백을 가지고 en este momento no me falta nada, antes no me faltó nada, ni en el futuro no me va a faltar nada. Esto 없을 것이다. David no lo 고백. dijo. Esto es lo que significa este versículo. Y esto David no lo dijo en un momento en el que las cosas estaban bien. Él lo está diciendo en un momento en donde estaba en un momento de dificultad. O sea, no todo está bien, él está en un momento de dificultad. El Señor nos da la palabra de antemano. Pero si yo no, me faltan muchas cosas. Dios sabe eso y Dios va a cambiar. Dios nos da la palabra de antemano y Dios nos está prometiendo que va a cambiar ese estado. Hay un pastor que se llama John Piper y él dice de este versículo. 하나님이 뒤바꾸신다는 약속입니다. 존 파이퍼 목사님은 이 본문을 가지고 시편 23편 1절을 가지고 이 고백을 Este versículo nos está mostrando que una persona que realmente está llena con Dios, que para esta persona Dios es suficiente, puede adorar a Dios en medio de un desierto, en medio de una circunstancia difícil. Y la verdad, si estoy en un lugar donde puedo adorar a Dios, ¿realmente es un problema? No lo es. Vamos a experimentar esta respuesta. Nosotros ya recibimos todo, no nos falta absolutamente nada. Ya recibimos todo. Ya estamos suficientes y por eso podemos hacer lo que debemos hacer. Y no, tengo que estar lleno para poder compartir. No me debe faltar algo para poder compartir. Por eso durante este mes en el Evangelio vamos a confirmar qué tan llenos estamos. Nosotros ya recibimos todo y vamos a experimentar esto de una manera real. Ahorita durante 2 meses vamos a estar preparándonos para apoyar a nuestra siguiente generación. Y por eso la próxima semana vamos a tener un culto de ofrenda para la siguiante generación. Entonces vengan con fe. Y aunque sea poquito, traigan sus ofrendas y vamos a usar todas sus ofrendas para poder entrenar a la siguiente generación. Así que espero que pongan su corazón en esto. Pero es que a mí no me interesa la siguiente generación, yo ahorita tengo muchas dificultades. En el momento que ustedes estén completos, suficientes en Cristo, van a poder amar a esta siguiente generación y el Señor les va a dar esta fortaleza. Vean, compruébenlo. Comprueben lo que es un estado de poder, amar a las siguientes generaciones, de amar a las otras naciones. Espero que este sea un mes en el que experimenten esto. Los bendigo en el nombre de Jesús. Durante 1 minuto vamos a orar. 도전을 시작하는 7월 한 달이 되기를 예수님 이름으로 축원합니다.